Pero lo adelantó ella. Sí. Estamos con Agustín Laje. Soy el ideólogo de la batalla cultural. ¿Está bien? Mirá, yo escribí un libro que se titula La batalla cultural y que lo presentamos junto con Javier Milei en el 2022 en la Feria del Libro. Fue uno de los eventos más grandes, si no el más grande de ese año, y había mucha gente que se mofaba. Se mofaba del término, se mofaba de la estrategia, y hoy, bueno, afortunadamente podemos decir que estamos empezando a ganar la batalla cultural en todos los temas. ¿Qué es la batalla cultural? La batalla cultural es asumir que los seres humanos actuamos interpretando contextos y que para interpretar la cultura nos da un input de lenguaje, valores, normas, costumbres, historias, y que nuestra acción se desenvuelve en función, en gran medida, del marco cultural en el que uno vive. Cuando uno no atiende la batalla cultural, te pasa lo que pasó, por ejemplo, en Chile, que es lo que no queremos que pase acá. En Chile la economía funcionaba muy bien, no había una hiperinflación, no había un problema de empleo, no había una caída abrupta del PBI, no había nada de lo que nosotros podemos imaginar como crisis económica. Y sin embargo, había una cultura cada vez más izquierdizada que hizo cortocircuito con el sistema capitalista y derivó en una revolución política en octubre del 19, que hasta el día de hoy están pagando esas consecuencias. Agustín, ¿está bien que un presidente critique a artistas populares, con el caso de Lali Espósito, de María Becerra? En las últimas horas volvieron esas críticas. ¿Eso forma parte de la batalla cultural? Ahí estamos viendo el tuit de Milei, perdón. Forma parte. La llama a María Becerra, que es una artista muy popular, le pone BCRA en relación al Banco Central de la República Argentina. A Lali Espósito en su momento le dijo depósito. Dice que no se enteró María Becerra del despliegue enorme que se está haciendo desde el Gobierno Nacional en la lucha contra el fuego. Debe estar como Lali Depósito, que es Lali Espósito, que habla según quién le llena el bolsillo. Era bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. Chao. Dice el presidente, ¿por qué? Porque María Becerra criticó que el Estado no estaba actuando contra los incendios en la Patagonia. Bueno, fue una fake news. En realidad sí se estaba haciendo todo un gran despliegue. Lo que pasa es que ha habido aquí un poder cultural de artistas que han estado coludidos con los políticos de la casta y que además se han llenado los bolsillos. No conozco puntualmente el caso de esta chica, pero estoy seguro que no fue gratis a Neuquén. De hecho, se dice que la contrató una productora que recibió a su vez dinero de la provincia y que efectivamente le habría pagado. Parte de la batalla cultural es entender que en la Argentina y en cualquier lugar del mundo las cosas gratis no existen. Hasta hace poco tiempo la gente creía de verdad que lo que el Estado ofreciera eran cosas gratis. Sí. Eso se terminó. Entonces, cuando Javier Milei enfrenta a los artistas de la casta cultural, lo que está haciendo es mostrar que esa gente que también se sumó a un proyecto político fallido, hoy ya no tiene impunidad para mentir a su público. Pero, a ver, ¿cómo comprobar que María Becerra lo dijo porque le pagó Neuquén? Si el gobierno no está diciendo que el Estado no... No, yo no digo que ella lo dijo porque le pagaron. Yo en todo caso estoy diciendo que está mal que un Estado le pague a un actor de la cultura. Yo soy un actor de la cultura, por ejemplo, en un rubro mucho más difícil que el de los cantantes con autotune. Yo escribo libros. Para los libros no hay autotune. Vender un libro, que es una tecnología del siglo XVI, en la era de TikTok, es muy difícil. Ahora, en mi caso, en mi vida recibí un solo centavo del Estado y me cortaría las manos antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque no está bien que en un país donde llegamos a tener arriba de 55% de pobres, nuestras prioridades económicas hayan sido seguir llenándole el bolsillo a esta gente. Yo te quiero decir algo que es muy importante de entender. Sí. A ver, quien para vivir de la cultura necesita que el Estado le pague, entonces no vive de la cultura, vive del Estado. Y quien pudiendo vivir de la cultura en el mercado, aún así se llena los bolsillos con sus amiguitos, los políticos en el Estado, es una basura humana. Porque está sacándole, porque le está sacando... Hubo escritores que ganaron becas de no mucha plata que después hicieron obras importantes. Bueno, pero que las hicieron importantes porque el Estado fue el que los impulsó a hacerlos. Y tal vez financió, lo dejó vivir
no hacerlo millonario, pero... Mira, está mal sacarle a la gente el dinero del bolsillo para productos que esa gente no está dispuesta a pagar. A mí me parece genial que haya cantantes, actores, músicos, escritores, pero que la gente pague por esos productos. Así como yo vendo libros y bueno, es una... A ver, Lali Espósito factura por eso muchísima plata por su cuenta. Pero quiero que escuchemos a Lali Espósito que criticaba al presidente de la Nación. Así que hace poco él te nombró otra vez, ya de una manera más despectiva. Sí, al pedo. Aparte, porque tenía tanto para decir, siendo el presidente, están pasando tantas cosas que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante. Pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan. Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y con cosas que son feas, ¿viste? Que son violentas, de hecho. Vidal le contestó a María Becerra y puso ella con el meme de las manos. Un delirio. Sí. Un delirante. Un delirante. No, acá estamos. María, hoy hablé con ella por su cumple, obviamente, y es una campeona también. Digo, cuando te pasa algo así, te limitás a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita, evidentemente, decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta. Claro. Bueno, pero repito, allá alguien lo piensa, digo, él o sus seguidores que tengan esa mirada de los artistas. Bueno. No es fácil tener una espalda para enfrentarse a esas cosas, más no es fácil. Terapia, negrito. Terapia, negrito. Mira, no es cierto lo que dice de que no le conviene estar en boca o que no le gusta estar en boca de Javier Milei. Pero es la opinión de ella. No, pero lo que ella dice. Claro, pero lo que ella está diciendo es que a ella no le gusta estar en boca de Javier Milei. Y la pregunta es, ¿y por qué entonces incluso hasta saca canciones con letras contra los libertarios? Ella en los últimos tiempos ha sacado incluso canciones colgándose de su pelea con Milei. ¿Por qué el foco en María Becerra, que cobró de Neuquén, y no en el Estado neuquino que le pagó, suponiéndolo? No, es que el foco tiene que estar puesto en todos lados. En la batalla cultural vos tenés que poner el foco en la política, tenés que poner el foco en el mundo de la música, en el mundo de las universidades, en el mundo de los estafadores, mercaderes de los derechos humanos, que recién ustedes estaban hablando de eso, un gran tema, también parte de la batalla cultural, en las estafas de las agrupaciones y los movimientos woke. Es decir, el mundillo de la batalla cultural, las dimensiones son muy amplias. Y como te decía, en general se están ganando. Esta gente ya no tiene el poder político que ellos creían tener, ni acá ni en ninguna otra parte. Mirá en Estados Unidos. Todo Hollywood se plegó a la campaña del Partido Demócrata y la gente los rechazó. Y está bien, ¿no? Eso es democracia. Eso es democracia, pero, bueno, digamos que hay distintos altoparlantes. Esta gente gozó de altoparlantes sumamente significativos. Y no sirvió de nada. Y no les sirvió. Y yo creo que acá tampoco les está sirviendo. Yo creo que Javier Milei no hace ya... A ver, si nosotros seguimos dudando de la inteligencia política de Javier Milei es que no entendemos nada. Javier Milei prácticamente no ha tenido ninguna derrota política desde que asumió. La imagen hoy, según varias encuestas, de Milei está por encima del 56% que sacó en noviembre 23. Con lo cual, si nosotros creemos que el tuit contra Becerra le va a dar un golpe político a Milei, es que no estamos entendiendo. Lo mismo con la marcha woke del otro día. Pero la gente creía que iba a... Perdón, no tiene que ver con la real política, con el poder, sino con la responsabilidad institucional. Entonces, un artista puede salir a mentir y uno no le puede responder. Le puede responder tal vez otro funcionario o de otro modo. Son opiniones. ¿Hablamos del Código Penal? Sí. Se viene la reforma del Código. De varias medidas que tal vez tienen que ver con tal vez el presidente lo anuncia el 1 de marzo. Es una posibilidad concreta, según algunas fuentes de la Casa Rosada. Reforma del Código Penal. Vamos a repasar, Nico, vos también tenés mucha info, de cuáles serían los principales cambios. Un Código Penal que fue sancionado ya hace muchísimos años y que tuvo muchas modificaciones. Ahora vendría una más. El delito de violación pasaría a tener prisión perpetua. Este es un cambio. Hoy la violación no tiene prisión perpetua. La reclusión perpetua pasaría a ser de cumplimiento efectivo. Hoy, de 35 o me decía Martín, hasta 50 años en algunos casos. Pero hay otras medidas que se pueden tomar como, a ver... Tal vez la más polémica... Mirá, esta tal vez la más polémica, Nico. Se elimina la figura del femicidio. Yo te digo que si esto lo manda al Congreso el presidente de la Nación, yo creo que va a haber marchas. No, sí, puede ser, obviamente. Y tampoco sé si está bien
desde el punto de vista del derecho, ¿no? Y endurecer penas para robos con armas y homicidio. Esto es mano dura, sería en el Código Procesal Penal. Pero después, por ejemplo, el alambrado, ¿no? Entre Bolivia y Salta, que son 200 metros, no es el muro de Trump. Hay muchas medidas que está tomando Milei ahora o que está anunciando que tienen que ver con un giro a la derecha. Esto es así. Y todo esto tiene que ver también otra vez con batalla cultural. Esto tiene que ver, por ejemplo, con atacar los pilares del abolicionismo penal. Es la idea de que el delincuente en realidad es una víctima de la sociedad, por lo tanto la justicia no tendría que avanzar sobre él, sino al contrario, en muchos casos incluso hasta darle algún premio por haberse desquitado contra las personas honestas. El caso del femicidio es muy interesante, porque en realidad se confiaba que al cambiar las palabras uno podía cambiar la realidad. Y se confiaba en que ese tipo penal, muy novedoso además, iba a significar una lucha efectiva contra los asesinos de mujeres. Pero cuando uno va a los datos de la Corte Suprema de Justicia, que contabiliza los femicidios año a año, desde el 2014, hace ya 11 años, en aquel año teníamos 225 femicidios. 2014, 225. Sí. El último año de Alberto Fernández, Massa, Cristina Kirchner, el Ministerio de las Mujeres, los Géneros y las Diversidades y las aborteras, tuvimos arriba de 310 femicidios. Es decir, ha habido una multiplicación. La realidad no se construye en base a palabras. Se construye en base a, por ejemplo, endurecer penas, hacerlas efectivas. Y si no se construye en base a palabras, ¿por qué sacar femicidio? Porque la suposición es que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y eso ha generado... Según el derecho hay situaciones donde efectivamente el hombre tendría más, no sé decir poder o... Por supuesto, pero ojo, en muchas relaciones de asesinato hay una asimetría de poder. Si entra, por ejemplo, un delincuente a tu casa armado, hay una asimetría de poder. Si vos querés asesinar a un niño, hay una asimetría de poder. O a un anciano o a una señora en sillas de ruedas. Eso está normado, ¿no? Eso está normado, es que ya es parte de la tradición jurídica penal occidental. Por eso hay una escala de penas. Por eso el juez, en función del hecho en concreto, determina dentro de una escala cuánto le va a dar al asesino. Si fue contra una situación de un señor en silla de ruedas y donde aparte hubo alevosía, por ejemplo, bueno, será una pena mayor a que si fue en el contexto de una lucha mano a mano, por ejemplo. Eso es femicidio, ¿no? Claro, lo que pasa es que el femicidio, insisto, se enmarca en la doctrina feminista, que supone que la sexualidad per se significa asimetría entre dos sujetos. Si vos tenés órganos genitales, masculinos, estarías en una situación de superioridad inmediata frente a una mujer simplemente por tus genitales. Esto no ha servido, ha sido un absurdo y nos hemos perdido de estudiar por qué hay hombres que matan a mujeres. Por ejemplo, ¿el alcohol es un factor? Por ejemplo, ¿las drogas son un factor? Por ejemplo, determinadas crisis psiquiátricas, ¿están influyendo en esto? La depresión, la angustia, el estrés, la ansiedad. No lo estudiamos. ¿Por qué no lo estudiamos? Porque todo lo que tenemos para decir hasta ahora es que las matan porque son mujeres. Yo quiero que un hombre que mate a una mujer se pudra en la cárcel. Lo quiero con todo mi corazón, que se pudra en la cárcel. Pero precisamente me opongo al feminismo contemporáneo porque veo que ha sido una estafa que no solamente no lo han logrado, sino que se ha agravado. Por eso, cambiar la palabra, que aparte encierra un concepto, me parece que es una discusión que en algún momento se va a dar. Máxime cuando además, con un gobierno de extrema derecha, machista y misógino, los femicidios han caído cerca de un 20%, según las últimas medidas. Agustín, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Tenemos que seguir con los temas del programa. Cecilia tiene